Yo era un estudiante de éxito, lo había conseguido prácticamente todo a lo largo de mi carrera estudiantil, hasta que colapsé, hasta que fracasé y todo se vino abajo. Había sido el mejor estudiante de mi instituto, con una media de 10. Me gradué como uno de los mejores estudiantes de física en mi universidad, con una media de 9, con 38 y un 67% de matrículas de honor. Me aceptaron en la Universidad de Oxford. Mis padres hicieron el esfuerzo económico de pagarme el máster, porque claro, no basta con que te acepten, tienes que poder pagarlo o incluso conseguir una beca, pero en mi caso, como ni siquiera contaba con que me aceptaran, no solicité becas. Entonces, había conseguido todo, lo tenía todo como estudiante y todo se vino abajo. Tenía la presión de que mis padres habían gastado ese dinero en mí, que era mucho dinero, que me había ido hasta otro país persiguiendo mi sueño, y de repente todo se desvaneció. Ya no sabía ni qué quería hacer con mi vida, ni qué me gustaba, había perdido toda pasión. De repente sentí lo que muchos estudiantes sienten a lo largo de sus años de instituto y de universidad, y es que no están seguros de lo que están haciendo y ni siquiera saben qué quieren hacer con su vida. No sienten la motivación por estudiar, tienen miedo a suspender, a fracasar. Y lo que me gustaría hacer con este vídeo es contarte mi experiencia, contarte qué ha sido de mí años después de ese fracaso, el mayor fracaso de mi vida probablemente, qué es lo que aprendí, y resumir todo esto en 5 lecciones que creo que te van a ayudar, 5 aprendizajes para encontrar tu camino, encontrar tu propósito, especialmente si eres estudiante en instituto, universidad o algo más mayor, y contarte cómo lo he llevado yo y dónde estoy ahora y cómo he superado ese bache tan profundo y tan oscuro. La primera lección es lo que he bautizado como el problema del estudiante exitoso. Y es que no creo que todos los estudiantes exitosos cumplan con este patrón, pero sí que creo que hay un perfil de estudiante exitoso, y creo que era el mío, que cumple en este patrón. Y es que ser un gran estudiante, muy bueno, sacar muy buenos resultados en el instituto o la universidad, muchas veces tiene que ver con ser muy bueno también, siguiendo unas pautas. Porque, aunque todavía no lo hayáis experimentado, el sistema académico tiene un gran problema comparado con la vida real, y es que cuando sales a la vida real, dejas de tener absolutamente todo pautado. Desaparecen las guías que has tenido durante toda tu vida, el instituto, la universidad. Ahí tenías unas guías y unos plazos, sabías lo que te tocaba esperar, sabías lo que estaba muy bien y lo que estaba muy mal con respecto a las expectativas, y eso desaparece, se esfuma en la vida real. Y el problema que yo veo con mi perfil de estudiante exitoso, con el que yo cumplía, es que te vuelves tan bueno siguiendo unas pautas que en contrapartida te vuelves terrible navegando la incertidumbre, que verdaderamente es la que reina en el mundo real. Y por eso un cambio de sistema tan brusco como puede ser irse a otro sistema universitario, en mi caso, que me fui de España a Oxford, aumenta muchísimo la incertidumbre, y hay muchas cosas que no puedes controlar y que aumentan la presión, el estrés y el miedo. Entonces, si eres un estudiante como yo, que cumple muy bien con los caminos pautados, te animo con este primer punto a que hagas una reflexión. Y esto lo he mencionado en algunos vídeos pasados, y es que hay una actitud magnífica en algunos de los mejores estudiantes que he visto, que es el hambre de supervivencia, es el convertirse en un superviviente en el mundo académico, y es no conformarse con lo pautado, saber salirse, saber investigar, saber preguntar e insistir al profesor, es desarrollar un hambre y una capacidad de supervivencia que muchos estudiantes de éxito no desarrollan. O incluso si no eres un estudiante exitoso, pero aún así eres de los que se acomoda muy bien con las pautas, con el camino pautado, te animo a que empieces a desarrollar esta habilidad, la de el hambre de supervivencia. ¿Y cómo puedes hacer eso? No conformándote con lo que te indiquen. Es decir, está muy bien tener unas guías, pero aprende a salirte de ellas. Si tienes una asignatura y unos libros pautados, está muy bien, pero estúdialos a tu manera. No hagas lo mismo que el resto. No te fijes en lo que hace el resto. No sientas miedo porque otras personas parezcan muy confiadas haciendo algo que tú no estás haciendo, porque de hecho yo mismo lo experimenté en la universidad y luego vi a mucha gente fracasar que parecía muy segura de lo que hacía. Así que confía en ti y confía en que nadie tiene muy claro lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Aprende a navegar esa incertidumbre, abrázala porque es parte del camino, y no significa que estés perdido, sino significa que estás donde tienes que estar y que te estás dando cuenta de algo que no
que no te estabas dando cuenta antes. Así que cuanto antes notes esa incertidumbre, mejor. Abrázala y trata de aprender de ella. El siguiente punto que quiero tratar es la importancia del aburrimiento. ¿Vale? Pero primero quiero empezar con una historia. Como te dije, yo tuve un fracaso muy grande, pero no te he dado contexto. Y es que yo llegué a la Universidad de Oxford y para mí era un cambio radical. Primero el idioma, que bueno, sabía inglés, pero no es lo mismo. Y luego el sistema educativo era radicalmente distinto. Y era todo tan distinto al sistema que para mí eso ya generó una presión y un estrés extremo. Pero no solo eso, era la sensación de que me costaba cada vez más entender lo que estaba estudiando. Lógicamente estaba estudiando física teórica y yo venía de, a lo mejor, de no tener grandes dificultades para entender los temas que estaba estudiando. Ante este descontrol que yo sentía en mi vida, que no era descontrol, era incertidumbre, pero no sabía gestionarla por mi perfil psicológico, trataba de relajarme haciendo otras cosas como ver series, ver algún vídeo. Y claro, todo empezó como, bueno, voy a hacer un descanso porque ahora no estoy avanzando y voy a ver un vídeo. Y el problema es que eso se convirtió en una fuente de confort emocional, de muy mala calidad, por supuesto, pero terrible, con unas consecuencias terribles, porque ya llegó un momento en que el estrés era tan alto que era incapaz de estudiar ni avanzar ni una sola página. Y lo peor es que me pasaba horas y horas en la biblioteca, dormía cada vez menos, comía cada vez peor, no hacía nada más fuera del horario de estudio. Y al final, lo que pasaba es que me bloqueaba muchísimo, me hacía descansos para sentirme mejor viendo algún vídeo, alguna serie. Y lo mismo, me sentía mal porque se había alargado el descanso viendo esa serie y volví a estudiar sin éxito. O sea, se fue acumulando la bola de nieve porque como no sabía gestionar emocionalmente la incertidumbre, busqué consuelo en cosas que me distraían y eso acabó destruyendo mi capacidad para estudiar de forma terrible. Y por eso hago hincapié en la importancia que tiene el no hacer descansos de estudio con cosas como móvil, vídeos, que por supuesto entiendo que haya gente a la que no vayan a tener el problema de engancharse a ello, puedo entender eso, pero igualmente deterioran enormemente tu capacidad de concentración y la calidad de tu estudio. Y además, ya no solo a nivel productivo, ya no solo a nivel de concentración y de la calidad del estudio, el aburrimiento tiene una importancia mucho mayor, y es que cuando te acostumbras a tener tiempos y temporadas o momentos de aburrimiento, como puede ser un descanso entre sesión de estudio y estudio, o un momento al final del día en que te pones a leer, que es verdad que te puede generar aburrimiento en un principio, sobre todo si estás leyendo algo que no es entretenimiento puro y duro. Es decir, si dejas momentos de aburrimiento, vas a empezar a notar que hay señales que sobresalen entre el ruido. Y esas señales apuntan a cosas muy importantes, especialmente si estás perdido como estudiante, especialmente si hay algo que no te acaba de encajar en tu vida y no sabes qué es. Esas señales son extremadamente importantes y ahora te voy a contar por qué. El por qué estas señales que empiezan a sobresalir en el aburrimiento son tan importantes es porque en un primer lugar, especialmente si no estás a gusto con tu vida, hay algo que no encaja, en un primer lugar estas señales es muy probable que apunten a problemas en tu vida de los que no acababas de ser consciente, que a lo mejor los intuías, pero no acababas de ser consciente. Y en mi caso, por ejemplo, en cuanto tuve que pausar mi máster porque estaba psicológicamente destrozado, físicamente destrozado, y empecé a incluir estos momentos de aburrimiento, fue cuando empecé a notar que había problemas en mi vida. El primero de ellos es que no sabía gestionar la incertidumbre, que no sabía gestionar mis emociones tampoco frente a la incertidumbre, porque la incertidumbre siempre va a estar ahí, especialmente cuanto más te adentras en el mundo real como adulto. Pero otros mucho más importantes. Por ejemplo, que no sabía estudiar. Había sido muy buen estudiante, pero realmente no sabía qué es lo que me había llevado hasta allí. Había llevado a cabo muchas veces técnicas maravillosas de estudio sin yo saberlo, estrategias muy buenas, pero sin yo saberlo. Y eso me llevó a ir deteriorando estas técnicas o a irlas cambiando por otras que me hacían sentir emocionalmente mejor ante una incertidumbre cada vez mayor en el sistema educativo. Por ejemplo, empecé a reemplazar técnicas como las que voy a explicar en un vídeo que grabé ayer, que se llama, bueno, tiene muchos nombres, algunos le llaman Read and Recall, otros la técnica leer, recitar
y repetir. Tiene muchos nombres, pero son técnicas que están basadas fundamentalmente en ciencia, en cosas que se han demostrado que funcionan. Y yo aplicaba eso muchas veces sin saberlo, cosas como mapas mentales, cosas como hacer garabatos mientras estudias, pero luego desechar esos apuntes. Y el problema de no saber que eso funcionaba y por qué, y de no identificar que eran tan buenas, me llevó a deteriorar conforme aumentaba el estrés, la incertidumbre, estas técnicas y reemplazarlas por otras mucho más reconfortantes como hacer resúmenes, subrayar, leer una y otra vez, cosas que te hacían sentir que estabas avanzando pero que realmente no te hacían avanzar. Y luego llegaban las fechas de exámenes y te dabas cuenta de que no sabías nada y que te quedaba cada vez menos tiempo. Y eso empeoraba gravemente, hacía mucho peor la situación. Y como te digo, antes de pasar al siguiente punto, la importancia del aburrimiento es que te va a permitir te va a permitir identificar señales que destacan entre el ruido que hay en tu vida. Probablemente estas señales apunten a distintos problemas que puedes resolver para empezar a mejorar tu vida. Y esto verdaderamente es muy buen principio, especialmente si estás perdido. Es un muy buen comienzo para empezar a poner orden en tu vida, porque te vas a dar cuenta de que la vida adulta, más allá del sistema educativo, es una lucha entre el orden y el caos, como le gustaría a Jordan Peterson, y que muchas veces el caos nace no solo de las circunstancias que no podemos controlar, pero también de muchos problemas que tenemos en nuestra vida sin resolver. Y lo mejor que puedes hacer para empezar a encontrar orden, paz y para empezar a buscar tu camino es empezar resolviendo poco a poco estos problemas que identifiques. Empieza por uno de ellos, el que creas que es más sencillo resolver, y empieza a poner tu foco de atención en resolverlo. Y eso es lo que hice en el tiempo en que me estuve recuperando de mi periodo de casi depresión, ansiedad extremas, antes de recuperar el máster en Oxford. ¿Y por qué te digo que empieces por los problemas en tu vida? Esto nos lleva al siguiente punto, que es la importancia de la curiosidad. Bien, cuando das lugar para el aburrimiento, para el silencio, es cuando te empiezas a dar cuenta de los problemas que tienes que resolver. Pero no solo eso, cuando ya has puesto un poco de orden en tu vida y los problemas que has resuelto han traído algo de paz, algo de tranquilidad, y quedan problemas, por supuesto, porque siempre hay problemas, pero te sientes más en control de tu vida, empiezas a detectar otras señales entre el ruido que no apuntan a problemas, sino que apuntan a cosas que despiertan tu curiosidad. Por ejemplo, en mi caso, en mi primer año de doctorado, cuando ya había acabado el máster, me gradué con honores, estaba como más tranquilo, había resuelto estos problemas gordos. Aún quedaban otros problemas que resolver, por supuesto, como una mejor gestión emocional, cosa a la que he dedicado mucho tiempo, especialmente en el primer año de doctorado, porque sufría bastante con eso. Pero bueno, en los momentos de tranquilidad y de paz que encontraba, detectaba otras señales entre el ruido, ¿sabes? Otras señales que apuntaban a que, bien, si esto iba a ser mi vida, hay que decir, el estudiar, el quedar con gente del doctorado, y bueno, y volver al doctorado entre semana y trabajar, sentía que eso no me satisfacía. Sentía que ahí había algo más que no me acababa de encajar. Y siempre había tenido una curiosidad por cómo sería vivir una vida poco convencional. Por eso intenté estudiar un doctorado, por eso hacía lo que hacía. Y en definitiva, empecé a sentir la curiosidad por la creación de contenido en algún momento. Y esa curiosidad la fui desarrollando poco a poco, fui tirando del hilo a lo largo de varios años. Primero hice unos vídeos, probablemente allá por 2020, 2021, que cayeron en saco roto. Luego esa señal volvió a aparecer 1 o 2 años más tarde. No estuvo mal, gané seguidores, pero fallaban cosas. Hablaba de productividad, de desarrollo personal. Al cabo de un tiempo, ya por 2023, hacia el final de 2023, pagué a un mentor para aprender a crear contenido y tratar de crear una especie de proyecto paralelo a mi trabajo. Y empecé ahí a probar muchas temáticas. Primero probé la temática de la masculinidad, probé el desarrollo personal. Y bueno, como veis, esa curiosidad, esa señal volvía periódicamente en el tiempo y yo intentaba seguir tirando el hilo e indagando. Pero lo que te quiero decir es que los momentos de aburrimiento son extremadamente importantes porque te van a permitir ver señales de curiosidad, y a partir de esas señales de curiosidad es donde vas a poder experimentar y encontrar tu camino. Y una cosa que creo que es bastante importante decir aquí es, si sufres por esto, si sufres porque no sabes qué quieres hacer con tu vida, lo único que te puedo decir es que ese sufrimiento se acaba disipando. Y que lo único a lo que te puedes aferrar,
creo yo desde mi experiencia, y es lo único a lo que yo me aferraba, es que llegó un momento, probablemente en 2020, 2021, en que yo ya tenía la convicción de que no me iba a conformar si no estaba satisfecho con mi vida, de que siempre iba a estar buscando la cosa, esa señal entre el ruido que me llevará en la vida por donde yo quería ir. Así que el camino es largo, el camino es sinuoso, es oscuro, hay niebla, no sabes por dónde vas a ir, pero aférrate al hecho de que si tú estás convencido de que no te vas a conformar, eso ya te va a llevar mucho más lejos y por un camino mucho más próximo y con muchos más aprendizajes que lo que te llevaría conformarte con una vida que te hace infeliz. Así que aférrate a eso. No sabemos cuánto vas a tardar en encontrar tu camino y empezar a recorrerlo de forma satisfactoria, de forma que sientas paz con lo que estás haciendo, pero te aseguro que si estás comprometido con no conformarte con una vida que no te satisface, eso ya es el comienzo para todo lo demás. Así que aférrate a eso y cada vez que tengas momentos de debilidad, de tristeza, de angustia, aférrate a eso. Por supuesto, pide ayuda si necesitas ayuda, eso por descontado, pero aférrate siempre al hecho de que tú no te vas a conformar con una vida que no te satisface. El siguiente punto es una continuación de lo que os estaba contando, y es que tienes que darte espacio para buscar, experimentar, fallar, arrepentirte. Tienes que darte espacio esencialmente para jugar, porque la vida es extremadamente amplia, hay muchísimas posibilidades y lógicamente si quieres encontrar un camino que te satisfaga, que te haga sentir pleno, que te traiga aprendizajes y que te permita desarrollarte como persona, eso va a requerir de tomar riesgos que te impliquen pues equivocarte y ya está. Pero aquí hay muchos aspectos a tratar. Uno de ellos es el de la autocompasión, es decir, el permitirte fallar, el permitirte equivocarte, cosa que si vienes de ser un estudiante de mucho éxito, muy autoexigente, va a ser definitivamente todo un desafío, ¿de acuerdo? Así que, de nuevo, el aspecto emocional y el trabajo emocional va a tener que estar ahí. Por otro lado, hay otro punto extremadamente importante que no me esperaba encontrarme, pero que creo que es una parte de los aprendizajes que trae la edad, la madurez, la vida real, y es que si te permites ese espacio para experimentar, para equivocarte, para probar caminos poco convencionales, vas a estar expuesto a las críticas de los demás. Y ya no solo a las críticas de tu entorno más cercano, que también, pero también a las críticas de tu entorno que aunque no sea cercano, sea inmediato, por ejemplo, tu entorno laboral. Cuando yo empecé a tirar del hilo de la creación de contenido, que la destaco entre las demás porque es una de las señales de curiosidad que ha perdurado durante años, y aquí estoy haciendo contenido y cada vez más satisfecho con lo que hago. Yo empecé a probar, como te he dicho, distintas temáticas. Primero, el mentor con el que probé me sugirió el tema de la masculinidad, porque me veía masculino, una voz grave, entrenaba. Y por supuesto yo tenía muchas dudas y reticencias, pero como te digo, me di ese espacio. Dije, mira, he pagado a alguien para que me oriente, voy a dar un salto de fe y experimentar. Empecé a leer sobre el tema, empecé a buscar mi propia opinión sobre el tema, y lógicamente esto te implica también el reflexionar y el tratar de sacar ahí fuera y de compartir con el mundo, especialmente si creas contenido, pues opiniones que no son muy escuchadas y que la gente muy fácilmente van a etiquetar. Y eso empezó ya a generar ruido, especialmente en mi entorno de trabajo, donde ya empezaron a circular rumores, mensajes en grupos paralelos de WhatsApp, burlas y cosas muy cercanas al acoso laboral, que por cierto, si alguno de las personas que estaban involucradas en esto ven este vídeo, les deseo lo mejor, pero pueden estar seguros de que eso que hicieron en su día tiene más que ver con ellos y con problemas que llevan dentro ellos que conmigo. Y lo que os quiero decir con esto es que esta búsqueda, permitiros jugar, permitiros experimentar, va a traer consigo muchos otros desafíos paralelos, misiones secundarias, que os van a implicar enfrentaros a vuestros miedos y enfrentaros al dolor. Porque sí, es cierto, es doloroso que te juzguen. Estábamos hechos para formar partes de grupos, de tribus, de manadas, y el rechazo nunca es satisfactorio. Pero esta búsqueda, el permitiros equivocaros, probar, testear, corregir, fallar, va a ser muy fructífera. Como os digo, empecé con masculinidad, pasé a atracción, desarrollo personal, productividad,
Y a día de hoy he encajado en un tema que creo que en retrospectiva parece que es el que más encajaba, y es el de las técnicas de estudio. Al final es algo que siempre me ha apasionado al estudiar. Estudiar fue durante mucho tiempo algo que disfrutaba y que era casi un refugio emocional ante muchos otros problemas. Y es a lo que más tiempo le he dedicado probablemente en mi vida, aunque ya a día de hoy no me dedique activamente a estudiar. Y echo de menos, de hecho, estudiar, y de hecho me planteo volver a estudiar algunas cosas que me llaman la atención ahora. Pero como veis, hubo un sufrimiento en estos años de creación de contenido, no solo por los demás, sino también porque yo no acababa de sentirme a gusto con lo que estaba haciendo, y fui buscando hasta que he dado con un tema que de momento me hace sentir bien y me dice sentir que estoy en el lugar en el que debo estar. Así que creo que esas son las sensaciones que debéis perseguir. Tendréis que guiaros también por muchas sensaciones internas, que tendréis que aprender a reflexionar con vosotros mismos, a escribir, a tener vuestro propio diario de vez en cuando donde volquéis vuestros pensamientos, a entenderos mejor. Pero como veis, es un camino de incertidumbre donde no hay reglas, no hay manuales de instrucciones para navegar esta incertidumbre del mundo real. Pero no os equivoquéis, el mundo real es verdaderamente incierto, no es como la vida académica os puede parecer indicar, ¿de acuerdo? Así que abrazad la incertidumbre de nuevo, y como os digo, aunque no hay manuales de instrucciones para navegar la incertidumbre, hay pautas, hay experiencias personales, y conforme las vais recopilando podéis ir creando vuestro propio manual de supervivencia para la incertidumbre, hecho a vuestra propia medida. Porque al final cada uno debe conocerse a sí mismo cada vez mejor para navegar mejor la incertidumbre. Y aunque no hay manual de instrucciones, como digo, para la incertidumbre, sí que hay manual de instrucciones para problemas concretos en vuestra vida. Y ahí está la gracia, si es que si aprendes a navegar la incertidumbre y a identificar esos problemas que asolan tu vida, puedes plantearte ir buscando soluciones poco a poco a esos problemas específicos, concretos, con nombre y apellidos. Así que, como digo, no tengáis miedo, abrazar la experiencia vital que eso conlleva y dejaros el espacio para experimentar a pesar de lo que los demás puedan decir. Buscad rodearos de personas buenas que os intenten apoyar. No esperéis que cada una de las personas que están en vuestro entorno validen lo que hagáis, porque muchas veces lo que hagáis conlleve romper determinados límites que otras personas no están dispuestos a romper. También tenéis que daros espacio para cometer errores, y errores a lo mejor que otros os avisaron y no queríais aceptar. Pero en cualquier caso, permitiros equivocaros y tomar vuestras decisiones desde vuestra propia responsabilidad, valorando qué es lo que puede pasar y lo que no. Vale. Y después de toda esta chapa viene el quinto aprendizaje, y es, la respuesta a la pregunta: ¿cómo diantres encuentro qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿Cómo pasé yo de estar completamente perdido después de cumplir lo que se suponía que era mi sueño, que era estudiar en Oxford un máster de física teórica, y después de con los años irme dando cuenta cada vez más de que eso no era lo que quería hacer, que no quería dedicarme a la investigación científica ni quería ser físico teórico? ¿Cómo encuentras tu camino en la vida cuando estás perdido? Y es que, como te he dicho, pasas de estar perdido, luego tratas de generar momentos de silencio, aburrimiento, tranquilidad, para empezar a ver señales que destaquen entre el ruido mental, entre el ruido del mundo. Esas señales pueden ser de muchos tipos, pero hay dos que van a sobresalir. Unas son señales que apuntan a problemas en tu vida. Empieza por resolverlos poco a poco, por aprender a resolverlos, por masterizar ese arte de resolver cada uno de vuestros problemas. Y otras señales que van a aparecer también son las señales de la curiosidad. A veces esas señales de la curiosidad vienen precisamente de los problemas que intentasteis resolver. Por ejemplo, si uno de esos problemas fue el aprender a estudiar, pues a lo mejor el aprender a estudiar y el aprender a aplicar técnicas efectivas de estudio, a lo mejor ese problema que resuelves despierta la curiosidad de querer compartir esos aprendizajes, ¿no? Pero bueno, como veis, señales de curiosidad, señales de problemas, y empiezas a tirar del hilo. Resuelves problemas, experimentas aquellas cosas que te llaman la atención, por supuesto teniendo cuidado con el síndrome del objeto brillante, y es que hay muchas cosas que parecen maravillosas desde lejos y nos distraen a lo mejor de otras cosas que son importantes o más importantes. Tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Ahí es donde entra de nuevo vuestra responsabilidad y el desarrollar vuestro criterio y asumir que vais a cometer errores en el camino. Y a partir de ahí
pruebas, experimentas, desistes, a lo mejor tiras del hilo de algo que te llamaba la atención y dices, no, esto no es para mí. O lo llevas hasta un punto, lo desarrollas, pero ya te quedas ahí y ya no te interesa seguir avanzando más. Y puede que en un momento dado des con algo que vuelves, desistes, pero te vuelve a llamar la atención y sigues intentándolo, vuelves a aprender. Perdón por el viento, por cierto, no sé cómo se oirá, ni siquiera sé si se verá la cámara temblando, pero empiezas y das con algo que a lo mejor empiezas a desarrollar durante 1, 2, 3, 4 años y te das cuenta de, oye, al final esto se está convirtiendo en el camino que estaba buscando poco a poco. Y de ahí te das cuenta de que empiezas a encontrar una señal de propósito vital. Como os digo, la creación de contenido para mí ha estado durante años me ha causado insatisfacción, incomodidad, no estaba donde quería estar, pero por una vez llevo unos meses que estoy donde quiero estar. Pero ahí es donde entra el concepto de la escalera infinita, la espiral infinita de la búsqueda de propósito. Y es que si os dais cuenta, empezáis con estar perdidos, aburrimiento, problemas, curiosidad, experimentar, y puede que encontréis durante un tiempo la señal de propósito y de nuevo, al cabo de unos años, volváis a estar perdidos. Y de nuevo repites este propósito. Y esto es una especie de espiral infinita ascendente, donde si vas dando con tu propósito poco a poco y lo vas desarrollando, te vuelves a perder, vuelves a encontrar tu propósito, es muy probable que vayas ascendiendo en tu vida y te acabes desarrollando a niveles extremos como persona, te desarrolles muy profundamente. Porque como veis, parece ser un ciclo sin fin que te hace avanzar, te hace crecer cada vez más. Por eso es una espiral ascendente y me gusta mucho el concepto. Así que bueno, creo que esto ha dado para mucho y me gustaría acabar con una píldora, no es ni siquiera una de las 5 lecciones que tenía preparadas para hoy, sino más bien un extra que quería contaros al final. Y es que en el momento en que os planteéis, en el momento en que estéis sufriendo por los problemas de vuestra vida, por dónde no estáis donde quisierais estar, por lo perdido que estáis, me gustaría recordaros una cosa, y es que hay una serie de ideas y de pensamientos que generan mucho alivio aquí, y es que os recordéis que no sois tan importantes como creéis que sois. Es cierto que todo parece muy dramático, especialmente cuando estás en los momentos de mayor sufrimiento, pero pensad que sois uno más. Han pasado miles de millones de seres humanos, sois uno más. Y eso os resta importancia, pero a la vez también os resta presión. No va a pasar nada. La vida es finita, la vida se acaba. Parece que de alguna forma se sospecha, hay una sensación de que hay algo mucho más grande, mucho más importante, mucho más inabarcable e incomprensible que cualquiera de las cosas que os puedan preocupar en la vida. Y el hecho de veros tan pequeños, de veros como seres mortales, como individuos entre los miles de millones o cientos de miles de millones de seres humanos que han existido, os permite relativizar un poco y tratar de disfrutar esta búsqueda. Porque al final, más allá de lo perdidos o no perdidos que estéis, creo que una parte muy importante es disfrutar del proceso. Porque he pensado una cosa, en el momento en que estéis donde queréis estar, probablemente habréis recorrido un camino muy largo. Y si ese camino muy largo lo habéis pasado sufriendo y pensando en lo que estaba por llegar, la vida habrá pasado. Así que tratar de disfrutar la búsqueda, pensarlo como que es algo mucho más incomprensible de lo que jamás podríais llegar a plantearos. Y eso creo que os restará también sufrimiento y os permitirá disfrutar un poco más este camino. Dicho esto, espero que este vídeo un poco distinto os haya servido para pensar, que os ayude mucho en vuestra búsqueda y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.